Bienvenidos, nuevo episodio. Abraza el dolor, una semana más. A Melissa le da mucha risa esa bienvenida mía, porque dice que pongo voz de radio. ¿Qué es lo que dice Melissa? ¿Todo bien? Todo bien. Melissa está un poco estresada porque la tecnología la traiciona todas las veces. Ella es como la... Todas las veces, ella impresionante. Es mi co-host. No. A veces. Yo no soy ninguna yo no entiendo cómo yo terminé en esta trampa de haciendo la cosa exacta que yo no quería hacer. Tú sabes que yo convenzo a la gente. Eso es como el multideporte. Que yo voy convenciendo a la gente poco a poco y de repente no te das cuenta y caíste en el gancho. No entiendo cómo caí en esta trampa. Mire, en este momento estoy muerto de la risa porque... Están pasando mil cosas. Está sonando una alarma. De eso me estoy riendo. Porque esto es grabar una cosa aquí en RD, ¿no? Todo estaba en silencio, todo estaba callado. Y de repente, cuando le dimos play a esta grabación, empezó a sonar el vendedor de cosas usadas, que te las compra. Una alarma. Alguien se está robando un carro. De repente pasa la moto que tiene el buffer ese que suena durísimo. Sí, de los hombres inseguros. Pasan como, bueno, no sé si eso es así, pero pasan 300 cosas a la vez. Pero ya estamos aquí, estamos grabando una semana más. Yo estoy contento de grabar contigo, aunque tú no tanto, de que caíste en el gancho de grabar un podcast conmigo. Pero bueno, aquí estás. Qué estrés. ¿Qué es lo que dice? Espero que la gente lo disfrute. Coño, me caí en bicicleta. Mis quejas. Vamos a empezar por ahí. Ah, coño, sí. Me caí en bicicleta. Muéstrales tus heridas de guerra. Tengo aquí una, por aquí. Esta me duele mucho. Y tengo una en la cadera y una en la rodilla. Recordé mis antiguos tiempos del rugby cuando estaba todo golpeado y raspado. Entonces, bueno, nos caímos en bicicleta. Eso refuerza un poquito como lo que yo siempre hablo del tema de la seguridad en la bici, que bueno, en verdad no estás exento de caerte. Sí. Seas quien seas. O sea, yo le decía a alguien en días pasados que si tú te pones a ver el Tour de Francia, ahí se caen. Por diferentes motivos, por diferentes razones, van en el pelotón, alguien se descuida. Es peligroso, o sea, en verdad hueco. van en unas velocidades súper rápidas. Nosotros estábamos rodando bicicleta, nosotros veníamos 3 personas. Y lo único que sucedió fue que yo caí como en un desnivel de la calle. Ajá. O sea, veníamos rodando, yo venía a los aerobars, caí en un desnivel de la calle. Uno de los amigos míos venía justo a mi lado y cuando caí en el desnivel, la bicicleta tiró para allá y choqué contra él. Veníamos como... ¿Tú crees que si él no hubiese estado ahí, igual te caes? Yo estaba hablando de eso y yo decía, mira, si probablemente él no hubiese estado al lado mío, capaz no me caigo porque no choco contra él. Claro. Entonces me hubiese dado tiempo como de enderezar la Reaccionar. bicicleta. Pero no me dio tiempo porque es que tienes que pensar que veníamos, no sé, 40 kilómetros por hora, por ahí, aproximado. Yo venía a los aerobat, la bicicleta tira para un lado y lo que me lo encuentro fue a él. Claro, yo sabía que estaba ahí. Me lo encontré a él y lo único que se escuchó, para que ustedes entiendan esta escena, veníamos unos al lado y otro venía atrás. El que venía atrás, 5 segundos antes, dice, así, textual, plánchate ahí que voy a grabar un video. Nosotros veníamos de... ¿Quién era? Oadis. Entonces veníamos de Juan Dolio para Santo Domingo. Entonces, plánchate ahí que voy a grabar un video. 5 segundos después, lo único que se escuchó fue ¡Coño, marico! ¿Y no salió en el video, en la caída? De vaina, porque él estaba sacando el teléfono y lo que se escuchó fue el ¡Coño, marico! Y Mierda. lo siguiente que se escuchó fue ¡Plas! El coñazo. Nos caímos además, que en realidad fue lo peligroso, nos caímos para el medio de la autopista. Sí, Para qué el medio de la miedo. autopista de las Américas. Y nosotros siempre tenemos una escolta, pero en ese momento no estaba la escolta con nosotros por un tema de coordinación nuestra. Nos equivocamos y no estaba la escolta. Y caímos, así como caímos a 40 kilómetros por hora, nos paramos a 60. Porque bueno, en mi cabeza lo que estaba es, coño, estamos en el medio de la autopista, hay que pararnos rápido. Y bueno, y nos paramos y seguimos y listo. Es como que nos paramos, nos fuimos para el hombrillo, medio revisamos los golpes, y listo. Y al final nos montamos en la bici otra vez, todos golpeados, ensangrentados, y nos paramos más adelante como a 2 kilómetros a revisar bicicletas y tal. En el caso mío, más allá de los raspones, bueno, rompí la bicicleta. A ti te preocupa que yo... Ahora no sé si se está grabando, yo puedo editar esto. Yo puedo cortar este pedacito. Ve. Aquí hay un tema... Porque se puede cortar ahí y se puede... No, yo no estoy asustado, para nada. Entonces, tuvimos ahí nuestro tema... Bueno, así como nos caímos, nos paramos, medio de la autopista y seguimos adelante. Y nada, cuando llegamos a donde nos paramos a 2 kilómetros, bueno, lo que me di cuenta es que había roto la bicicleta. Listo.
Entonces, bueno, nada, ahí ando en un Estabas cuento más porque, preocupado bueno, por la bicicleta que por, bueno, porque estoy por a tu 2 semanas caída. de un Ironman y Sí. entonces rompí Bueno, la pero igual bicicleta. necesitas estar bien para poder hacer el Ironman, ¿no? No solo la Sí, bueno, bicicleta. claro, obviamente. Obviamente lo importante no es lo material y no es la bici porque eso se resuelve y uno simplemente encuentra una solución. Pero bueno, en el momento te preocupas porque dices, bueno, ¿y ahora? Ahora tengo que resolver un tema que no tenía que haber, o sea, que no estaba en el tapete. Pero bueno, yo creo que eso es parte de los procesos y parte como de las carreras para empezar, que bueno, te van a pasar cosas. Y bueno, depende cómo te lo tomes, cómo lo manejes. Yo en verdad, después que me caí, que vi que estábamos bien, que todo el mundo bien, más allá de golpes, simplemente lo que dije fue, bueno, nada, esto es parte del camino y nada, esto es así. Y seguimos adelante, llegamos rodando en bicicleta y nada, listo. Y en esta semana creo que he estado más como que viendo la solución del tema de la bici y ya. Pero bueno, como te decía, yo siempre hablo de eso, que la bicicleta, bueno, es complicada en el sentido de la seguridad. Nadie está exento de caerse. El dicho famoso, hay dos tipos de ciclistas, los que se cayeron y los que se van a caer. Así que, Bueno. nada, no importa la experiencia que tengas, no importa quién sea, no importa si eres, no sé, si estás en el Tour de Francia y eres Jonas Vingegaard, igual tienes el riesgo de caerte. Igual hay que tener cuidado. O sea, hay que tratar de... Este es el momento de la esposa fastidiosa. No, es que, Porque hay que tratar de tomar mejores medidas de seguridad. Ustedes pueden hacer un mejor trabajo de eso. Pero sí es cierto que la bicicleta trae sus riesgos implícitos. Pues esa es la verdad. Especialmente cuando están rodando en la calle, en las autopistas. no o hay sea, de otra. O con sea, el tráfico abierto. yo creo que más ahora, muchos triatletas y ciclistas y todo usan más los simuladores porque, bueno, porque te reduce los riesgos, obviamente, de sufrir un accidente en la calle. Pero bueno, es inevitable. Si tú vas a Pero no rodar afecta bicicleta, un poco el rendimiento. O sea, es tan diferente rodar en la calle que rodar en el bueno, rodillo. si tú me lo preguntas a mí, que me lo estás preguntando, yo creo que rodar sin duda en el simulador, en el rodillo, puede llegar a ser, sobre todo para triatletas, mucho más eficiente que rodar en la calle, en términos de entrenamiento. Ah, sí. Del entrenamiento que te va a salir allí. Claro, Pero no es como, a mí me pasa que correr en la caminadora es más fácil que correr en la calle. no es lo mismo. Cuando salgo para la calle siento que me canso más rápido, o sea, y en la caminadora me siento como que... No es lo mismo porque, bueno, depende de la caminadora que uses, pero en términos del simulador, bueno, si tú Ah, tienes... claro, porque la caminadora tiene el movimiento como automático de Claro, la... aquí no, aquí tiene que pedalear. Y lo que hace Sí. el simulador es que tú, por ejemplo, si tú programas un entrenamiento por potencias, en los porcentajes de potencia en los que tú quieres entrenar o lo que debes entrenar, el simulador lo que hace es regular la potencia para que tú simplemente tengas que pedalear y ya. Y vas a estar en la potencia exacta que tienes que estar. Entonces, bueno, eso hace que el entrenamiento sea muchísimo más eficiente. Tú tienes que pensar que en la calle, bueno, frenas, hay un hueco, estás en el Claro, pero pelotón. también tienes que practicar esas cosas, ¿no? No, bueno, Como que no afecta tu sentimiento del esfuerzo que haces. claro, lo que pasa en es que la aquí hay calle dos distinto. cosas. Uno, el entrenamiento en términos de eficiencia. Ok. En términos de números, Ya. del número de la eficiencia que estás entrenando, para mí, sin duda alguna, más eficiente que nada es el simulador. Porque además tú puedes decir, bueno, quiero escalar 2000 positivos, lo puedes hacer en el simulador. Sí. O sea, eso lo puedes hacer. Sí, que yo estoy pensando más como en Y lo la otro es respuesta destreza. a la cosa real. Y lo otro es destreza en la bici, obviamente. Tú necesitas No, y el eso. esfuerzo que jamás genera, que capaz genera precisamente esas cosas inciertas, imprevistas de Sí, la calle. lo necesitas. De que genera un esfuerzo diferente y una respuesta diferente en el cuerpo también, ¿no? Mira, vamos a remontarnos 2021, 2022. Un ciclista que se llama, yo no me acuerdo cómo se llama, pero es un tipo que en Swift hicieron un Estoy segura que eso campeonato. se paró. Bueno, la tecnología está chévere hoy. Ahí escucharon a Melissa diciendo, estoy seguro que esto se paró, por cierto, chinazo. Pero, no, lo que pasa es que estamos grabando el video para poder poner, yo les voy a poner en contexto. Tenemos un video y un audio. Y el video, por alguna razón, que tenemos un mirror con la computadora, entonces se detiene el video. No Este, sabemos y si nadie sabe es por qué. Por eso algo fue que está pasando en la Melissa dijo- computadora o algo Por eso con fue el que Melissa dijo, teléfono. estoy seguro que esto se paró. Entonces, nada, pero... Sí se había parado, por cierto. Sí se había parado el video. Pero bueno, lo vamos a intentar, pero no importa. El punto es que en Swift hicieron un campeonato, no me acuerdo en qué año fue esto, y un ciclista que se llama Jay Vine ganó ese campeonato. Y ese tipo lo contrató un equipo de ciclismo World Tour. Y estamos hablando de un tipo que fue a disputar un Tour de Francia. Pero, respondiendo a tu pregunta de la destreza, él tiene, digamos, en números,
en vatios, en el power que pone sobre los pedales, los números de un ciclista pro, pero no tiene la destreza. O sea, entonces cuando, por ejemplo, va a un descenso, va bajando, que hay que tener muchísima destreza para hacerlo, o ir en el pelotón, que el pelotón va Qué a susto. 50 kilómetros por hora, Sí. él tiene la fuerza para hacerlo, tiene los números para hacerlo, pero no tiene tanta destreza. O si va a agarrar agua del carro, esas son cosas que, por ejemplo, los ciclistas profesionales entrenan en la calle, eso no lo puedes entrenar en un simulador. Claro. Entonces aquí hay dos cosas, que está el tema de eficiencia y el tema de la destreza. Pero yo también creo que para, por ejemplo, triatletas como nosotros, amateurs, normales, mortales, que no solo vivimos del deporte, o sea, que no es que te vas a solo pedalear, por ejemplo, o a solo correr, sino que tienes trabajo, tienes familia, el entrenador, el simulador, es una herramienta valiosísima, porque te permite entrenar a la hora que tú quieras, como tú quieras, a la hora que tú quieras. Entonces, bueno, yo en verdad hago las dos cosas, o sea, hago simulador y hago calle Sí. en los fines de semana, y en verdad, bueno, yo estoy claro que si andas en bicicleta, bueno, eres propenso a que te caigas, pues. Da miedito. Yo creo que no me había pasado en muchos años, pero bueno, me pasó, me caí y tal. Pero lo que te decía, que eso refuerza siempre lo que yo hablo, de que bueno, a veces las personas subestiman la bicicleta, en el sentido de, bueno, que yo, ¿sabes? Tengo 2 veces rodando bicicleta y me voy a ir por una autopista. Coño, a mí me parece peligroso. O sea, Sí. yo siempre lo digo, a mí no me Yo sé parece que que tú eso sea... con tus atletas siempre les dices que no hagan eso. Y a mí Ni me de parece vaina. que es lo correcto, porque es que es peligroso. Puede ser muy peligroso. Sí, y al final... Y cuando- rodar en pelotón no es fácil, es una cosa que se tiene que entrenar. Claro, y cuando tú eres un novato, en realidad estás poniendo en riesgo a ti en una autopista Sí, o una a cosa los así, demás. y a todos los que están ahí, a todos los demás, porque bueno, porque los demás van a actuar en función de su destreza también, y tú en función de la tuya, que capaz es menos, porque bueno, porque tienes menos tiempo haciéndolo. Y eso simplemente lo que va a hacer es poner en riesgo a todo el mundo, incluido a ti. Hay una historia muy famosa, que creo que fue una chama en Panamá, que novata, se fue para una ruta en bicicleta en una autopista, perdió el control de la bici y cayó para el lado de la autopista y la atropellaron. Uy. O sea, y perdió las piernas y tal. Eso fue una cosa muy famosa. Y yo siempre cuento esa historia, pero porque... y sí, capaz un poco como para meter miedo, en el sentido de meter la responsabilidad de que, coño, tú estás en una bicicleta, y si tú tienes 2, 3 veces rodando bici, capaz tu lugar no está en una autopista repleta de carros, en un pelotón con 15 personas, o 20 personas, o 30 personas. Y yo, bueno, yo siempre pienso que la gente a veces o somos como irresponsables en decir, no, vale, yo puedo, por un tema como de la capacidad de, pero una cosa es la capacidad de, y una cosa es la destreza que tú tienes para eso. Eso es lo que yo creo, pues. Pero bueno, nos caímos, todo está bien. Menos mal. La peor parte que creo que se la llevó la bicicleta, cosa buena, porque bueno, físicamente estamos perfectos, y en teoría se va a correr el Ironman ya la semana de más arriba, en 2 semanas. Tú después estás hablando con alguien diciendo que tú llegaste y yo lo primero que hice fue preguntar por la bicicleta, que ni me preocupé. Y eso no es así. Lo que pasa es que yo creo que ya estoy medio curada de que tienes tanto tiempo en esto y yo siempre estoy asumiendo que si realmente pasa algo grave, importante, tú me lo vas a decir. O sea, si tú estás llegando a la casa caminando y echándome el cuento de que te caíste, Llegué sobre ya mis yo pies, sé que no exacto. pasó nada grave. No, es que mi respuesta a la persona fue, no, bueno, Melissa no se preocupó porque yo llegué sobre mis propios pies. Pero entonces me hiciste quedar como que la que ni le paras si te caes. No, claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, no sé, también tú y yo nos conocimos en el rugby, el tema de las caídas y los golpes y las lesiones. Bueno, yo no le No doy me mucha bola asustan tampoco. tanto, Yo me no le doy parece que mucha son bola. parte del deporte, y que si pasa una cosa grave, me hubieses llamado, me hubiese enterado distinto. No ibas a llegar Sí, aquí con sí, un sí. hueso salido que mira, Bueno, me yo caí. no ni te escribí, ni te llamé, ni te dije nada cuando nos caímos. Llegué a la casa y Sí, ya, bueno, pues, me podrías haber avisado, la verdad. No, vale, pero ¿para qué? Eso genera una preocupación en donde no está pasando tanto. Pues, o sea, donde me puedo montar una bici y ya y puedo seguir y ya no pasa nada. Bueno. Mira, estamos teniendo una conversación que a mí me parece como interesante, que es el tema de las mujeres Ahí sí. que salen a correr o sea, están en el gimnasio o salen a hacer ejercicio, y los tipos las sadiquean, lo voy a decir así súper coloquial, y les dicen vaina, ¿sabes? Mami, qué rico, qué sé yo. Qué sé Sí, yo lo que se les súper ocurre. incómodo. Y la verdad que he escuchado ese comentario como de muchas chamas y de muchas mujeres. ¿A ti te ha sucedido
Y lo he escuchado como muchas chamas que, bueno, salgo a correr y si tengo un top puesto, entonces viene el tipo y me quiere decir una vaina. Es que aunque no tengas el top puesto, Bueno, a ver, yo dije no, el top puesto por decirlo. yo no tengo cuerpo de corredora y yo no voy corriendo con top. Vale, claro que sí. Y lo, y los hombres igual, yo te digo, es súper incómodo. El otro día me pasó porque salí, como estamos, los niños están de vacaciones, entonces puedo entrenar un poco más tarde porque no tengo que hacer el transporte del colegio en la mañana. Y entonces salí y era hora ya como de tráfico de la gente yendo a trabajar. Sí. Y ese día tuvimos un problema con el carro, entonces yo decidí correr de aquí hasta el mirador en vez de ir manejando el mirador y correr allá. Y yo te digo de verdad, o sea, es incómodo, más que todos los motorizados, yo no sé si, pero porque además se te acercan, te pasan por al lado y te sacan la lengua y te sadiquean chimbo. Yo me acuerdo que Chimbo, bueno, chimbo. pero no solo los motorizados, porque yo he visto esto en el mirador. O sea, de gente que está caminando o corriendo, tipos que están caminando o corriendo, Sí, también. que pasan las chamas Pero corriendo y le yo dicen creo una que vaina. ahí se controlan capaz un poquito más, porque ahí todo el mundo se conoce, la gente se ve. No sé si les da un poquito más de vergüenza. El motorizado te está pasando por al lado y más nunca te va a ver en la vida. A mí me dio, Se siente muy sí, claro. envalentonado a decirte una barbaridad cochina. A mí me dio risa la pregunta que tú dices, coño, en verdad, el tipo que está diciéndole una vaina a la chama, o algo a esa mujer que está haciendo ejercicio y la está realmente haciendo sentir incómoda. O sea, tengo dos preguntas. Uno, ¿hay mujeres que les gusta que les digan una cosa? Yo creo que la respuesta es casi en su mayoría. Yo nunca he conocido una, no, pero yo no he eso conocido es una. un chiste, Yo no he conocido eso es una. como un chiste de sitcom americano, como que cuando una mujer tiene la autoestima baja, entonces se va para un lugar de una construcción para que la piropeen. Claro, Lo pero que eso pasa es es que una joda. en el chiste de sitcom los piropos nunca son tan sádicos y tan incómodos como los que realmente te hacen. A veces ni siquiera te dicen nada, como que te sacan la lengua ay no, es horrendo. Y la segunda muy pregunta es, incómodo. ¿de verdad ese tipo que está haciendo un piropo, sea el piropo que sea el piropo Pero es que sea, eso no son piropos, eso es... o sea lo que le digas o Sí. como la mires o lo que sea, ¿de verdad crees que vas a tener éxito? Esa es la siguiente pregunta que yo me hice. Coño, No. ¿de verdad tú crees que vas a tener éxito y que la caraja se va a voltear y te va a decir, como una película para Porno. adultos, que te va a decir como que, claro que sí, mi amor, vámonos? No, yo le estaba diciendo al negro, eso no tiene nada que ver, ellos lo sepan de manera consciente o no. Ellos no están tratando realmente de seducir, o sea, no están tratando de Es una vaina de cautivarte. control. Es todo una cuestión de control, de poder, porque estoy segura que se siente para ellos muy placentero saber que tuvieron un efecto en ti. O sea, Así el efecto aunque sea sea negativo. 100%. Ok. Yo voy a decir esto así. Usted, tipo, que está escuchando esto, no lo haga, hermano. No lo haga. Está No mal. lo haga. Está mal. Quiero que sepa que te lo digo aquí en este Yo sé que lo podcast. disfrutan Está y les mal. parece Está divertido, mal. como que, ay, mira, porque a mí me ha pasado luego escuchar como la reacción, como que, ay, no te gustó, no te moleste, no me voltees los ojos, o sea, y yo creo que eso es lo que disfrutan. Sí o que no, porque Precisamente, decirle, vos te decirle, ¿qué te pasa, mamá huevo? lo que pasa es que, No, bueno, también perdón, es una perdón, realidad, Había que decirlo así. también es una realidad que frecuentemente, por no decir casi siempre, las mujeres entienden que si hay una dinámica real de poder entre un hombre y una mujer, donde normalmente el hombre es más fuerte, más poderoso, y entonces las mujeres suelen, no siempre, pero suelen más bien callarse y replegarse por protegerse. Porque, ajá, si tú te tratas de enfrentado, tú... Yo bueno, conozco varias que le han respondido así para enfrentarse. Bueno, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú me estás sí, diciendo? capaz en ciertos contextos como que tú sabes que no va a pasar nada porque, qué sé yo, estás en un lugar público y la Sí, cuestión es muy... por ejemplo, el Mirador Sur. Sí. Que para que la gente te contexto es como un parque. Pero si tú estás en una un parque calle donde todo el sola, mundo tú estás corre. corriendo por una calle, estás No, ni tú de sola vaina. y te pasa un motorizado por al lado, tú tienes que hacer la cosa que más te garantice que tú te vas a deshacer, o sea, te vas a salir de esa situación. Sí, Y claro. es ignorarlo, qué sé yo, o sea, no provocarlo más porque... Y eso es una experiencia, bueno, esto capaz no tiene nada que ver con este podcast, pero eso es una experiencia muy real o sea, la experiencia femenina, pues, de sentirse como que, bueno, que la verdad es que en muchas situaciones uno tiene menos poder, uno puede ser atacado, uno puede ser, ¿sabes? Hay una vulnerabilidad que Bueno, es sí muy la hay. particular Yo creo de... que es obvio. Las mujeres hablan de eso, pues como que los hombres no saben lo que es cuando estás sola saliendo de un lugar y
agarrar que si las llaves de una manera por si acaso alguien viene y me ataca. O sea, los hombres no están pensando en Lo que va a apuñalear ya con yo la estoy, llave. ya yo estoy en una posición defensiva por si acaso, y yo sé que esto suena capaz un poco cliché, pero es real. O sea, uno... Entonces, bueno, claro, esas situaciones te hacen sentir muy intimidada. Sí, claro, bueno, yo lo que quería decir O bueno, por lo menos que las mujeres comenten en este video de ver si yo estoy hablando yo lo voy a decir así, tipo, no lo mal hagas, está por mal. nuestro género. Está mal que tengas esa actitud a una chama que en realidad, mira, piensa en esto, es una chama, mujer o lo que sea, que se paró de su cama a las 5 de la mañana, se puso su ropa de correr, con toda la disposición y la buena vibra de ir a hacer ejercicio. Entonces vienes tú, cabecechola, entonces lo que se te ocurre es si tú eres un corredor, caminante, tal, o motorizado, lo que sea, te está escuchando esto, coño, vas ahí a hacer sentir incómodo a alguien sin ninguna necesidad, es una cosa que no va a tener un efecto positivo para Bueno, pero es nada que y esa a es nadie le va a precisamente mi encantar. teoría. A Sí nadie hay le una gusta. hay una necesidad de generar un impacto, de incomodar, de sentir poder sobre esa persona. Bueno, de... porque bueno, obviamente hay un tema de inseguridad ahí, esa es una, creo yo, es una cosa obvia Sí. y que quieres tener como un control en una situación súper incómoda, que hay cero necesidad de eso. Cero necesidad. Sí. Y creo que esta Bueno, conversación... quién curiosa sabe, que te pasó. capaz habrán unos por ahí que de verdad sí están tratando de piropear y creen que sepan que eso no funciona. Bueno, sí, Tampoco exacto. funciona cuando estás en el gimnasio, entonces el tipo viene y te quiere ayudar con tu forma, aquí que, ¿por qué no te paras? Eh, Coño, no te metas, no te metas. O sea, las mujeres también saben lo que están haciendo, las mujeres tienen sus entrenadores, las mujeres son expertas en fitness también, y esa no es una manera de seducir. O sea, a ti te gusta alguien, coño, ve y dile que te gusta. Sí, claro, bueno, eso es un poco también como el tema de los cuerpos, ¿no? De que la gente va a decir, ah, mira, estás un poquito como gordita, como pasada de peso, o coño, estás más fuerte. Bueno, no es comentario sobre el cuerpo de la gente. Sí. Hice ese chiste sobre, estábamos teniendo un chiste en la pista, estaba teniendo un chiste yo con una chama de nuestro equipo, que ella me está diciendo, seguro ahora la gente va a decir que estoy gorda y tal, que no estoy entrenando, no sé qué vaina. Hicimos el chiste de ella y yo, y o sea, pasaron 2 minutos. Y 2 llegó minutos, alguien y hizo el llegó comentario. alguien, hizo el comentario de una manera seria. Sí. Y nosotros estábamos haciendo un chiste como que, ajá, sí, porque la gente no se aguanta, porque la gente quiere decir sin saber en realidad lo que está pasando allí. Sí. Y la gente va y hace el comentario. O sea, honestamente, dando el beneficio de la duda, algunas personas hacen comentarios incómodos porque no saben de qué hablar. Entonces, Claro, así sí, como la gente es habla cierto. sobre el clima y sobre qué sé yo, es muy fácil Entonces tú le dices a alguien que está notar gordo. cambios en el cuerpo, ¿ves? Como que el cuerpo está muy en primer plano. Obviamente, es lo que ves de la gente. Pues. La gente rápidamente, si tiene tiempo que no te ve o ha habido un cambio drástico, sea de aumento o de pérdida de peso o lo que sea, es como una cosa fácil de la cual conversar algo. Pero no lo hagan, no lo hagan. O sea, no tienen Sí, que estar simple. opinando sobre los cuerpos de las personas. Cada quien está en un proceso personal. Y cada persona tiene que tener además un camino personal de un equilibrio de la relación con tu propio cuerpo, ¿verdad? Donde uno se siente cómodo, donde no te estás haciendo daño para poder estar en la forma en la que quieras estar. Y esa forma puede ser la que sea. Bueno, o sea, yo hice ese la que sea. comentario en una publicación mía en mi Instagram, porque bueno, esto no es solo hacia las mujeres. Yo Claro. creo que pasa a todo el mundo. Sí. Y yo Sí, yo- sí. yo En que esto estaba- de fijarse del peso y la cosa, a los hombres también se lo hacen. Lo que pasa es que la gente siempre tiene como este estereotipo que a los hombres no les va a importar o qué Claro, sé yo. yo que he estado involucrado, a mí me ha pasado en los deportes. O sea, cuando en cada deporte, digamos que yo no he estado como en el estereotipo de esos deportes, en el estereotipo clásico de los deportes que yo he practicado. En algunos deportes eres muy chiquito, en el otro eres muy flaco, en el otro eres muy grande, en el otro, ay, pero te estás bajando mucho de peso, pero no sé qué caso. O sea, yo siempre he estado enfrentado a eso, siempre, toda mi vida. Evidentemente mi manejo es diferente porque, bueno, yo estoy haciendo el deporte y simplemente me hago decente en el deporte por habilidades y ya, y no tiene nada que ver con la contextura física. Pero en los deportes pasa muchísimo. El estereotipo del deporte. Que bueno, pase un corredor, tú tienes que ser como el keniata. Tienes que ser así de delgado y con las piernas así. No puedes ser una gente musculosa. Sí. Eso es un estereotipo. Si tú eres un triatleta, lo mismo. Sí, pero si tú eres un jugador de rugby, que me pasó a mí, bueno, tienes que medir 1,90 y pesar 100 kilos. Si no, no puedes jugar rugby. Y así sucesivamente. O sea, como que los deportes también tienen esos estereotipos y los entrenadores juegan un poco con esos estereotipos también. Hace unos meses que yo estaba en la pista, hubo un entrenador que le estaba diciendo
a una chama, no, es que tú no corres así porque lo que estás es gorda. Le dijo el entrenador a la chama. Bueno, yo me quería que me tragara la tierra cuando yo me estaba diciendo eso, porque si hubiese sido mi hija, le contestó al tipo, le digo, mira, ¿qué te pasa? Vale, tú eres un falta de respeto. Sí. Porque tú nada más no sabes en la realidad en la que está lidiando esa chama, que además es una chama de 15 años, una chamita, la inseguridad que tú vas a generar alrededor de un comentario sobre el físico. Sí. Pero bueno, creo que la moraleja de todo esto es, bueno, lo primero, si tú piensas que vas a piropear a alguien y en tu cabeza sientes que vas a tener éxito porque lo vas a hacer que vas en el gimnasio y cuando la gente está corriendo, no vas a tener éxito con eso. Eso no va a llevar a ningún lado. Bueno, digamos Cero. que hay formas de hacerlo. Eso es capaz solo... Piénsatelo 2 veces y piensa que es una cosa que puedes hacer que capaz la otra persona se pueda tripear. O sea, la otra persona... O sea, no vayas con tu primer instinto. El instinto animal ahí, tú sabes. Piénsatelo 2 veces. Sí. Mira, estábamos teniendo una conversación sobre la larga distancia. Un poco. Ajá. Y yo te decía que, bueno, yo soy una persona que disfruta las largas distancias en el endurance, cosa que obviamente todo el mundo sabe y tú sabes. Pero es bien particular porque la larga distancia es solitaria. Sí. Es bastante solitaria. O sea, uno está bastante tiempo solo con uno mismo. Independientemente de lo que esté... Por ejemplo, yo hace un rato estaba nadando. Y estaba nadando algo así como 4.000 metros. Tú estás solo ahí contigo y la línea de la piscina. Sí. No hay nada. Y simplemente es la acción de nadar. Es lo que estás haciendo. Sí. Y ya, ¿no? Entonces, a mí me parece bien particular eso de la larga distancia. De que, por ejemplo, yo que soy o sea, creo que una de mis características es que soy un jugador de equipo. A mí me gusta la gente y me gustan las comunidades y me gustan los equipos. Vengo de un deporte además de equipo y de mucha comunidad y de mucha confraternidad. Y me involucré en esto del endurance y me involucré además en el endurance en la larga distancia, que yo creo que es del endurance capaz lo menos social. Yo hago el chiste de que, bueno, ¿cuántos amigos tienes tú que te vayan a acompañar a pedalear 200 kilómetros? Está complicado. Probablemente tienes bastante pocos, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte del endurance que es bastante solitaria y que te hace estar solo contigo mismo. Y eso yo creo que lo hace bien particular. También, o sea, ahorita diciendo eso pensé que había por ahí ¿sabes? Estos stories que la gente copia y se vuelven como un trend, como que tú copias el story y pones tus datos en ese story. Yo no... Soy una boomer, yo no sé, yo nunca lo he hecho. Yo no interactúo mucho con las redes. Pero en este tiempo, capaz el mes pasado, estuvo circulando uno sobre qué tipo de corredor eres. Y una de las preguntas era, ¿te gusta correr solo o acompañado? Okay. Y entonces, también capaz, hay algo ahí, pues, como de la preferencia de cómo llevas tú el deporte de endurance. O sea, hay gente que... De todas maneras, es importante la parte social de la compañía, aunque estés corriendo con alguien y no estés hablando, pero acompañado. Hay gente que le gusta correr en grupos y correr o con una pareja que corre como tú y entonces se van ayudando con el pace, qué sé yo. Y luego hay gente que prefiere correr solo. Yo creo que ¿Cómo eres tú? Yo creo que me pueden gustar las dos. Dependiendo de, pero sin duda alguna estoy más acostumbrado, por ejemplo, correr. Estoy más acostumbrado a correr solo. Yo prefiero 100% correr sola. Ok, o sea, yo... No me gusta correr acompañada. Yo creo que me pueden gustar las dos. O sea, yo puedo ir con alguien y puedo tener una carrera conversacional donde voy conversando contigo, hablando, o puedo ir con alguien y simplemente va al lado y voy callado y voy corriendo. Me ha pasado O voy solo y voy tranquilo. O sea, voy solo y ya, pues... No, tú eres flexible. Soy bastante flexible en ese tema. Me ha pasado que en una carrera, si consigo a alguien que va corriendo parecido a mí, es muy útil, porque entonces uno no estás pensando tanto en el pace, sino que estás... Sí. Bueno, si vas alguien te va paceando, pues. Si consigues a alguien que corre como tú, entonces ahí estás corriendo acompañado, pero bueno, estás en una carrera. Pero entrenando, para mí más bien, creo que cuando hice clic con el disfrute de correr, que me costó mucho llegar ahí, eso ya lo hablamos en el otro episodio. Ajá. Mucho tuvo que ver con eso, con poder conectar con la necesidad que yo tenía de estar sola un tiempo. Porque en mi caso particular, y yo sé que esto no es la verdad para muchas personas, pero mi vida es muy aturdida. O sea, nosotros tenemos 3 hijos. Mi trabajo es hablar, porque yo trabajo como terapeuta y doy clases. Y entonces, los momentos de soledad para mí son... O sea, especiales. Aunque yo no vaya a entrenar, yo me paro temprano a propósito, antes de que se despierten los demás, ¿sabes? Para yo tener un momento de estar sola, tomando café,
escuchando el silencio, ¿no? Bueno, lo que ustedes no saben de mí es que yo no hablo mucho en las mañanas. Es decir, yo me levanto y saludo, pero ya, pues me puedo quedar sentado, callado, tranquilo, sin Sí. decirle nada a nadie. O sea, yo no jodo a Melissa, pues, por Las ejemplo. mañanas son son reflexivas, son para... Y entonces, claro, correr se ha convertido como en un momento para yo poder estar sola, con mis pensamientos, con... De hecho, aunque yo escuche música, muchas veces ni siquiera estoy enterada de lo que estoy escuchando porque estoy pensando. Sí, claro, estás en tus pensamientos. Pero yo creo que aquí hay como varias aristas, como varias cosas, ¿no? Porque el otro día yo estaba hablando del tema de la comunidad. Y yo decía que para mí la comunidad es un motor. Y es un motor que te hace ser mejor. Que te hace ser mejor como persona, como atleta. O sea, que realmente te mejora. Porque bueno, yo en verdad creo que somos seres de comunidad. Seres de estar juntos y ser colaborativos. Y que yo creo mucho, y tú lo sabes, en la necesidad del otro. Sí. En la necesidad del otro para construirme a mí mismo. Ujú. Y como que entender cosas de mí a través del otro y la necesidad del otro para hacer brillar a ese otro y para hacer que ese otro mejore, y eso me va a generar un beneficio a mí automático. Yo he estado mucho ahí por mucho tiempo, y yo creo o creo mucho en el motor de la comunidad. ¿Ok? Pero, paralelamente, por lo menos a mí me gusta la larga distancia, que es solitario. Sí. O sea, por ejemplo, si tú vas a una carrera de ultradistancia, vas a correr 100 kilómetros, tú vas a correr solo. O sea, por más que acompañado que quieras Sí. estar, o por lo menos a mí me pasa, voy a correr solo. Y voy a Tú- entrenar solo por mucho tiempo, y voy a estar solo en una montaña, o voy a estar solo en una bicicleta, o si estoy en el simulador en la bicicleta, que lo hago muchas veces, 4 horas en el río estoy solo. Sí. O sea, por más que estés viendo una serie, por más que estés escuchando música, o por más lo que sea, tú estás solo ahí. Tuve una asociación muy intensa de Dispara, teoría dispara. psicoanalítica. ¿Quiere que la Pues, a la comparta? gente le gusta. A la gente le gusta. O sea, porque creo que el tema es que es un equilibrio. ¿Por qué? Porque, o sea, la respuesta más cliché. Todo en psicología, todo depende. Porque es cierto, nosotros somos seres vinculares, porque nacemos de alguien. O sea, no aparecemos en el mundo, nacemos de alguien, venimos de alguien, de una madre. Y por lo tanto somos vinculares. Entonces, mucho del sentido de la vida tiene que ver con cómo se crean y se sostienen esos vínculos. Pero el crecimiento personal, o sea, la autonomía de la persona viene de separarse de la madre y eventualmente separarse del padre y poder jugar en esta exclusión del triángulo, poder quedar por fuera, poder estar tranquilo en la soledad. Pero no es ni una cosa o la otra, o sea, necesitamos para una adecuada como constitución así psíquica, bienestar personal, o sea, para sentirnos bien, ambas cosas, ¿no? O sea, un sentido de pertenencia y de vínculo a una comunidad o a personas, y también la posibilidad de hacernos autónomos y de crecer. Cuando el negro me dijo que íbamos a hablar de esto, yo necesito ponerme, a mí me gusta como, yo soy la parte, yo soy la que aporta Ella se puso tarea. la parte tarea. O sea, digo, coño, vamos a hablar de la soledad y qué voy a hablar. Entonces le pregunto a ChatGPT, háblame de alguien, dime algún filósofo o algo, una cita, ¿no? Sobre la soledad. Entonces me lanzó una de Nietzsche. Y entonces Nietzsche dice, y cosa que es muy cierta, porque también Nietzsche era muy psicoanalítico, o bueno, digamos que Freud, el psicoanálisis ha hecho mucho énfasis en Nietzsche en particular. Entonces, una cita de Nietzsche, que además después no me pudo decir de qué libro era, o sea, yo creo que esto capaz es un invento, pero igual de todas maneras la Si cita ustedes está buena. son fanáticos de Nietzsche, pueden decir si es un invento o no. Dice, no puedo decirte que te escapes de la soledad porque es la única que te va a enseñar a estar solo. Y me parece, o sea, que da en el clavo, porque es importante aprender a estar solo. Obviamente no se puede estar constantemente solo, pero es importante estar solo. Y la única manera de poder saber estar solo es estando solo. Sí, claro. Sí. Yo pensaba, por eso fue que le pregunté que si esto era del libro de Zaratustra, porque yo sé que en ese libro Zaratustra se va y se aísla para poder hacer su crecimiento personal, pero no se sabe de dónde viene esta cita, me dice ChatGPT muy honestamente. Coño, la inventó. La inventó. ChatGPT fue y la buscó en Google. Pero sí. Pero bueno, el endurance, la larga distancia, es un escenario donde se crea esa posibilidad de o por lo menos esa es mi experiencia, no sé cómo lo vives tú. Es una manera de estar solo sin estar en un sentimiento como de
desesperanza, aislamiento, vacío, ¿sabes? Como Bueno, la porque parte que está da susto de ocurriendo la una soledad. acción física. Sí. Y yo creo que esa acción física conecta, el cuerpo y la mente van juntos en Sí. ese momento. Porque el cuerpo capaz, junto con la mente, está concentrado en elaborar una acción física, ya Sí. sea correr, Es una pedalear, soledad nadar. como Es productiva, una como en soledad acción. activa, Sí, un poco, activa. ¿no? Que yo creo que en algunos momentos, cuando el movimiento ya es como automático, bueno, te puedes tener algunos destellos de pensamientos de algo. Sí. Como que piensas en algo y conectas con alguna idea de algo. Sí. Pero a mí la gente me pregunta mucho, bueno, ¿y qué vas pensando tú cuando tú estás ahí solo? Lo que sea. Y lo que sea. Millones de cosas. A veces estoy pensando en el día, en, coño, tengo que hacer tal cosa. Tal. Mi amor, vas haciendo asociaciones libres. o a veces... Por eso que yo digo que el negro en verdad hace análisis todo el tiempo. Cada vez que corre, él está haciendo análisis en su cabeza Miren, sin saber. Hay una anécdota súper buena de Melissa. Yo pasé como 3 días, hace como 1 año o 2 años, que no entrené nada. O sea, y además me levanté tarde todos los días. O sea, me levanté a las 9 de la mañana. Y Melissa estaba preocupada. Pero estaba preocupada, yo creo, porque ella entiende que mi proceso introspectivo está en el entrenamiento. No, y tu bienestar. O sea, yo, de hecho, creo que te pregunté, ¿tú te sientes, estás deprimido? Me preguntó si estaba deprimido. Y ¿Te llamó. sientes mal? Este es el cuento. Ella no solo me preguntó a mí, yo le dije, no vale, estoy bien y tal, no sé qué. O sea, pasaron 3 días. Al tercer día recibí la llamada de un amigo mío que me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás deprimida? Eso fue lo que me dice. Eso está mal lo que él hizo. Pero fue y me lanzó así. Yo, Chamo, ¿qué me estás Mamor, hablando? esos son los chistes políticamente incorrectos que uno Pero se eso dice es en entre privado panas, entre y no panas. lo dices en un podcast. No vale, no importa, es un chiste, relájense. Nosotros nos tomamos muy en serio, obviamente, la salud mental, pero él me lo dice así y yo lo que le dije fue, chamo, ¿qué me estás hablando, vos? ¿Qué te pasa? Chamo, que Melissa me llamó preocupado, porque tú tienes 3 días que no te montas una bicicleta, no corres, Que no nada, entrenas, o no sí. estás al gym, no estás haciendo nada, que algo te pasa. Pero a mí me pareció muy particular y luego conversándolo con Meli, ella me decía, bueno, es que ella entiende que por mucho de mi bienestar psíquico y emocional está en ese proceso introspectivo que se genera cuando estoy en una meditación activa. O sea, porque Es meditativo, 100%. ¿qué pasa? Las personas, o a veces pensamos que la meditación es, bueno, que me voy a quedar quieto, solo me voy a concentrar en mi respiración, no voy a pensar en nada, aclara tu mente, paz mental tipo Kung Fu Panda. Que eso para algunas personas me imagino que servirá y es un tipo de... Mi amor, pero- Kung Fu Panda literalmente está haciendo Kung Fu. Él no está... Es que hay una escena que habla de eso, pero no importa. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué dice? Paz mental. Sí, pero no está... Pero paz mental Pero para poder no, pelear. Pero no él está meditando. Hay una escena que está con el ratoncito que no me acuerdo cómo que se llama, el maestro Shifu, ya me acordé. Entonces, el tipo le dice que para encontrar el poder del kung fu, entonces tiene que paz mental. Y se va que se para un lago, una cosa así, y el tipo se queda. Y entonces está la escena de Kung Fu Panda muy famosa, paz mental. Paz mental. Y está pensando en comida. Y el tipo está pensando en el dumpling, ¿sabes? Eso es una escena Me famosa encanta esa de esa película. Pero es un poco la paz Sí. mental que te genera la actividad. Sí, Ok, sí, hay sí. una cosa que hablan muchos atletas de larga distancia, que es el estado del flow, ¿no? Ese flow state donde no hay nada en tu mente, estás en blanco y simplemente lo que está ocurriendo es la acción de. Y es esa parte capaz de una carrera que ni te acuerdas que estaba pasando en la carrera. O sea, no puedes ni echar para atrás. En tu memoria se te olvidó. Pero porque en realidad había como un estado de ese flow de simplemente hacer. Simplemente la acción de. Y, pero sí, en mi caso, yo estoy pensando en muchas cosas a veces. O sea, que si en el día, que si algo que me pasó, algo que me dijo algún atleta, o a veces conecto con alguna idea, o a veces se me ocurren entrenamientos mientras estoy entrenando. Es que esto sería bueno si le meto una cosa así, en trabajo, básicamente. O a veces estoy pensando en la familia, o a veces estoy pensando en mí, en cosas de la vida. Sí, estás asociando libremente. O sea, la mente se te va por donde sea que se va. O Es sea, imposible estar 5 horas en blanco. Sí. Bueno, por lo menos yo no lo puedo hacer. Habrá gente No, bueno, que la capaz lo meditación hace. tampoco es así. O sea, por lo menos mis experiencias de meditación no son así. Es más bien el trabajo de observar cómo va pensando tu mente. O sea, cuáles son los pensamientos que van surgiendo, cuáles son las cosas. Es observarte. Es un trabajo autorreflexivo, no es silencio y la nada, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me pareció particular, yo, por ejemplo, que vengo de un deporte súper comunitario y súper colaborativo, donde, bueno, necesitas literalmente del otro para medio hacer algo. O sea, tú no puedes jugar al rugby solo.
Ujú. y no puedes ganar un partido solo y no pierdes solo. Y Sí. yo creo que de todos los deportes de equipo, probablemente ese sea el deporte más colaborativo de todos, donde todo el mundo cumple una función muy específica y tiene que ocurrir esa función y muchas veces las funciones se entrelazan en el juego. Es decir, es demasiado colaborativo. Creo que por eso me gusta tanto. Y de repente, un poco de un día para otro, yo decidí salirme de eso, de esa colaboración absoluta, y irme hacia el endurance, que era yo solo. Hay personas que jugaron conmigo al rugby que dijeron, a ti te fastidió depender de la gente, entonces te fuiste a que solo dependiera de ti. Pero tú lo estabas pensando de esa manera, como que estoy saliendo a un deporte en equipo a estar solo. O simplemente te atrajo un deporte nuevo y No, ya entonces ahora un no. deporte solo y En verdad lo que estabas me pasó descubriendo lo que era eso. es que me atrajo un deporte nuevo por el challenge físico. Ujú. O sea, a mí lo que me atrajo del endurance y sobre todo la larga distancia es el reto físico. Es decir, El rugby era demasiado fácil. no estoy diciendo eso. El rugby no es fácil. Porque bueno, pero es un deporte diferente, es Sí, impacto, sí, sí. es un deporte con contacto, pero a mí lo que me interesaba del rugby, cosa que tú sabes, no es el contacto. O sea, para mí el contacto La estrategia. en el rugby era una cosa absolutamente secundaria. O sea, estaba allí, era parte del juego, pero en realidad el core del juego no es el contacto. Es todo lo que está detrás, es cómo vas a armar el juego, es cómo vas a visualizar el partido y estrategia, etcétera. Eso es lo que a mí me interesaba del juego. O que me interesa. Y en el endurance, lo que en realidad me atrajo fue el reto físico. O sea, a mí me pasó tal cual de necesito hacer algo difícil. Ujú. Entonces fui y me fui para el endurance. Y me metí hice carreras de montaña y triatlones y cosas hasta que llegué a la larga distancia de Ironman y eso, y ultras y todo eso, que fue lo que más me llamó la atención, pero por el reto físico que es en sí mismo. O sea, bueno, porque tú pasas un Ironman, tienes que entrenar muchas horas y entrenar, y luego cuando estás ahí, no es que entrenaste y está hecho, sino que bueno, tienes que recorrer además el Ironman. Por ejemplo, o sea, tienes que recorrer las 9, 10, 12, 14 horas que tú vayas a hacer ahí, tienes que hacerlas, pues. No importa lo que hayas entrenado, no lo has hecho hasta que lo haces. ¿Sí me explico? Sí. Y además el día del Ironman es un día súper solo. A pesar de que hay un montón de gente ahí. Claro, especialmente Ironman, que no puedes hacer drafting, no puedes escuchar música, no puedes hacer... Es muy estricto como te tienes que comportar en el Ironman y está diseñado para que lo hagas completamente solo. O sea, todo piensa que vas a nadarte 3.800 tú solo. Con un gentío Estaba alrededor. pensando en eso, porque estabas hablando de la soledad en la natación y de verdad que en particular la natación es súper sola. Sí, Porque claro, sí. en la calle vas viendo gente, la gente te saluda, cuando te pasa un corredor por al lado, tienes que decidir, ¿hago contacto visual o no? Saludo. Hago el saludito ¿Será que de... saludo? Epa. O ignoro y veo para otro lado. Bueno, ya todos sabemos que yo saludo a todo el mundo cuando voy corriendo. Sí, yo suelo hacer también Sí, contacto sí. visual. Al menos que estoy en un sprint, una cosa, un farlek, y entonces ya. Pero en la natación sí es cierto que a mí me encanta nadar. Nunca, La el negro natación- siempre, al final, no soy tan consecuente con mis entrenamientos de natación, pero, y hay mucha resistencia, o sea, da como fastidio ir hasta la piscina, y te pones el traje ¿Pero de por baño. logística o por lo que implica? La logística, como que te Logística. da mucho fastidio ir a nadar. Pero Sí, a después mí que me estoy pasa. nadando, lo disfruto tanto. Y digo, coño, ¿por qué siempre me salto los entrenamientos de natación? Porque hay todo un tema como de sensación corporal que no tienes en los otros deportes. La natación, sentir el agua, Con el agua. ¿Cómo sentir el desplazas en el agua? desplazamiento en el agua, Sí, y sí, estoy de acuerdo. la sensación del agua en el cuerpo y puedes sentir cuando estás desplazando y cuando no. Hay como toda una experiencia diferente ahí y en la natación vas sin música, porque bueno, yo no tengo esos audífonos de agua Sí, ni nada. puedes tener música, pero sí, yo voy sin música, yo no uso música Y nada. la verdad es que a veces hasta tenemos mucho miedo de estar solos con nuestra mente, o sea, con nuestra cabeza, con nuestros pensamientos, Bueno, porque además, yo no sé qué opinas tú, pero en el mundo de hoy es difícil tener una mente tranquila, un quiet mind, Súper. pero porque estamos como expuestos constantemente a estímulos. Pero a ti no te pasa Siempre. que, o sea, bueno, ¿qué significa una mente tranquila? Realmente la mente nunca está tranquila. Es muy difícil que la mente esté en silencio. De hecho, ese ni siquiera es el propósito de la meditación. O sea, porque estar en silencio es casi que No, imposible. yo- Pero, ajá,
Mi pregunta es la siguiente. Déjame No te voy a plantear la interrumpir, pregunta. no te Déjame interrumpir. plantear la Sigue, pregunta. Yo me pregunto si en verdad tiene que ver con cuando vamos poniendo resistencias a la cadena asociativa de nuestros pensamientos. Porque si tú dejas ir las asociaciones, o sea, como si fuese tal cual, psicoanálisis, o sea, que estás Ajá, en sí, el sí. diván Que simplemente le das asociando, libertad. em, uno entra como un estado que fluye. O sea, que realmente la mente está conectando, conectando, conectando y te estás yendo por caminos. Que te van a llevar a algún lugar. Listo. Pero cuando hay resistencia a esas conexiones asociativas, entonces se vuelve como inquieto, abrumador, o sea, te asusta un pensamiento, qué fastidio, entonces estás, o tienes una cosa, o sea, cuando estás como muy conectado en qué tiene que ver esto con el mundo real, tengo cosas que hacer, tengo vainas que resolver, tengo este problema, me peleé con esta persona, ¿no? Pero si tú realmente puedes entrar en el flow de que es una cadena asociativa que está ocurriendo, o sea, Sí, claro. y se desarrolla como una película en tu mente. Y si tú puedes dejar ir la resistencia, eso se siente tranquilo. Sí. Sí, O puedes eso tener una puede mente sentirse, tranquila en ese puede sentido. sentirse tranquilo. Sí, me imagino Y que no depende, significa ¿no? que tu mente está en silencio, pero está como fluyendo de manera como No, es que fácil. yo no veo que una mente tranquila es que no hay nada. O sea, porque eso es capaz, o sea, eso es imposible, pues. O sea, porque yo opino como tú también, que siempre vas a tener como unos pensamientos que están ahí rondando, ya sea de tu día a día, lo que tienes que hacer, de tu familia, lo que sea que te importe. Lo que yo digo de los estímulos, que a veces hay como demasiado ruido. ¿Ok? O sea, hay ruido que capaz no te permite a ti conectar con las cosas que te interesan o con estar en el momento específico en el que estás haciendo lo que estás haciendo. Ejemplo, o Sí. sea, capaz estás nadando y estás pensando en las carajitas bailando un TikTok. ¿Sabes? Coño, que también está bien, pues, o sea, si eso te da tranquilidad, chévere. ¿Sí me explico? Lo que quiero decir. Es que yo no sé si el contenido de los pensamientos es lo que... O sea, claro que uno puede pensar cosas que te abruman, te asustan, especialmente si estás tratando de pensar a propósito, bueno, ¿cómo voy a solucionar este problema? Pero si tú Ujú. puedes dejar ir literalmente las asociaciones, capaz lo que te viene son las muchachitas de TikTok y luego piensas en que la muchachita de TikTok tenía una pulsera y luego esa pulsera te recuerda una pulsera que tenía tu tía y entonces Yo digo tu TikTok, tía, pero yo no tengo ay, sí, es TikTok, verdad que mi ¿ves? tía estaba casada con fulanito y ese era hermano no sé quién, entonces pues piensas en la playa. ¿Me explico? Y si eso tú dejas que eso fluya, eso no es tan abrumador normalmente. Se vuelve abrumador cuando das con un tema que es conflictivo o algo así. Pero yo eso sí lo veo como... Y a mí me pasa mucho que nadando se me hace muy fácil hacer eso. Corriendo Claro. no tanto. No sé por qué, no sé si porque me distrae. Y de hecho, en análisis me cuesta muchísimo asociar. Eso es un problema con el psicoanálisis, que hacer asociación libre es una cosa difícil de hacer. Pero no sé por qué nadando se me hace súper fácil. Bueno, yo digo siempre Y me que pasa que nadar, digo, coño, ¿cómo llegué aquí? Entonces uno echa para atrás y te das cuenta de las asociaciones de que pensé esto, que me hizo pensar aquello, que me hizo pensar aquello. Sorry, me eché para atrás. Sí. Se perdió todo el audio. no sé, pero yo siempre pienso que nadar, y siempre lo digo, que nadar es el deporte de la paciencia, porque tú vas a Sí. estar metido en el agua, donde no se escucha demasiado lo que hay afuera, en el mundo fuera del agua, y que además lo que vas a ver, si estás en una piscina, es una línea ahí una y otra vez, una Sí. vuelta y otra, una línea y ya. Y simplemente el trabajo es nadar, o lo que vas a hacer es nadar, y vas a conectar con algún pensamiento que se te ocurra en ese momento y ya. No hay más nada que hacer ahí. Bueno, pero como la vida, ¿no? O sea, como la línea, la línea de la piscina, como la línea del tiempo que va avanzando, tú te vas moviendo y a mí sí me parece, tú cuando me estabas hablando de esto, pues como el tema de las largas distancias y la soledad en el deporte, a mí sí me parece que es una oportunidad, porque es verdad que en el mundo hoy en día súper globalizado y que, sabes, estar tan aturdidos con el tema de las Sí. redes sociales, eso que siempre hablamos, no solo que no es fácil encontrar momentos de soledad, sino que más bien al revés, o sea, la gente le huye. La gente le huye a la soledad. Las personas, a mí me pasa, yo también soy víctima de esto, de que uno siempre puede estar completamente acompañado si uno quiere. Puedes estar escuchando un podcast todo Sí, el día, sí, puedes estar sí, escuchándonos a nosotros, estar escuchando este podcast mientras estás caminando o paseando a tu perro en la calle, porque qué aburrido no tener nada que escuchar o no tener nadie con quien hablar, o estar solo. Estar escuchando cosas en tus audífonos todo el día es una manera de estar acompañado. Es correcto, Y sí, hoy claro. en día yo creo que nos cuesta mucho estar solos. La soledad da mucha angustia, nos preocupa qué cosas surgen ahí en la soledad,
Pero Bueno, a veces yo creo que te vas a encontrar con demonios tuyos, ¿no? 100%. Hay esa una soledad. sabiduría en que te asuste la soledad, pero eso no significa que debas huir de eso, porque la verdad es que, por lo menos a un nivel simbólico, o sea, estar literalmente solo todo el tiempo o sea, es doloroso, es muy difícil, o sea, objetivamente. Sí, bueno, yo Pero soy digo, una a ver, yo soy people person. como todo el mundo nivel sabe eso. simbólico, poder tener momentos de retraimiento hacia uno mismo, de un repliegue que sea como para conocerte, entender cuáles son las cosas que yo pienso, dónde están mis valores, cuáles son mis deseos, cuáles son las cosas... ¿Yo qué opino de esto? O sea, yo Que me he no dado es tan cuenta que mis fácil. opiniones son las mismas de mi familia, las mismas de mis padres, las mismas de mi esposo, o yo siempre estoy opinando, como lo que tú y yo hemos hablado, no sé si lo hemos hablado en este podcast, de ves una cosa en Instagram y no sabes qué opinar porque no sabes cuál es la opinión pública. Esta noticia, la gente está a favor o en contra. Entonces tienes que Sí. primero leer los Yo hablo comentarios. mucho de eso en el sentido de que yo creo, este es mi pensamiento que te lo compartí, no sé si Ajá. que yo creo que las personas hoy día no sabemos bien qué es lo que opinamos realmente Claro, sobre un porque tema específico. tenemos pocas oportunidades para eso. Para opinar libremente y decir, no, es que yo opino esto. Así No sea solo para- así no sea la opinión favorita masiva. Sí. Entonces lo que generalmente hacemos, y la gente puede pensar en esto cuando escuche esto, es que supongamos que me aparece una noticia en X lugar y generalmente la gente lo que hace es, en vez de tener una opinión inmediata sobre la noticia, que capaz la tienes, es ver lo que opinan Sí. lo que opina el mainstream de esa noticia. Sí. Y entonces te genera Para una saber opinión, dónde te vas a para posicionar. saber dónde me posiciono en función Sí. de cosas, valores o gente que me guste. Es que da mucho susto. Tu etcétera. primera reacción puede ser una reacción poco popular que te saque de tu grupo de pertenencia, ¿no? Que te saque, que te deje por fuera. Y además también, bueno, uno puede a veces tener una reacción impulsiva exagerada o dramática o lo que Sí, sea, ya lo que no te y gusta y ya. luego cambiar de opinión. O sea, tener un primer impulso no significa que uno está atado a eso por Bueno, siempre. no te comprometiste con sangre con esa opinión. Claro. Puedes cambiar, pues. Pero a lo que me refiero es que no solo es tener la oportunidad para opinar, sino realmente tener momentos de conectar con uno mismo, o sea, de hacernos preguntas, no tanto de estar respondiendo cosas, sino de poder hacernos preguntas. O sea, ¿qué pienso yo? ¿Cómo lo veo? ¿Qué cosas me dan curiosidad? ¿Qué cosas no entiendo? Porque yo siempre he pensado esto. Porque a mí me da mucho miedo opinar algo distinto a lo que opina el negro. Coño, capaz yo lo veo diferente. O sea, me da miedo que si yo opino distinto Ojo, no me escucha lo van que a yo opino, querer. escucha lo que yo opino. Qué sé yo. Y hacer ese trabajo de individuación no es fácil. O sea, Y tú dices todos que lo hacemos de necesitamos manera entonces parcial, capaz de pero estar un poco solos para hacer ese trabajo como de hacernos ese tipo de preguntas. yo no sé si uno tiene que estar literalmente solo. O sea, no te tienes que ir, de hecho, a hibernar en una cueva. No te desquites para el tibet. Pero- no te cases. La representación simbólica de hibernar, o sea, de poder tener momentos que sean como de contemplación, de reflexión, o sea, de que, bueno, yo me voy a quedar, ¿qué surge en mi mente? ¿Dónde son las cosas en las que yo me siento incómoda y me da miedo que los otros lo sepan? O me pongo nerviosa de si alguien se entera esto de mí. ¿Por qué? Eso es de verdad muy terrible. Eso está atado, bueno, ya esto ya es... Pero uno tiene que tener espacios para la autorreflexión, para el autoconocimiento, y eso realmente ocurre en la soledad. Pero tiene que haber un buen equilibrio, como estábamos hablando al principio. Uno puede sentirse más seguro en ese retraimiento, en esa soledad, cuando uno tiene buenos vínculos fuera que te sostengan, que tú sabes que si tú te aíslas, descubres algo de ti mismo, eso no te sientes que eso amenaza tus vínculos. O sea, tú no Sí, vas a claro, dejar de sí, pertenecer a una comunidad o a una familia. Es como decir un ejemplo capaz así muy gráfico. Por ejemplo, yo me doy cuenta que yo soy homosexual, pero me da mucho miedo decirlo porque si tú tienes buenas relaciones de apoyo y seguras, tú puedes llegar a una familia que apoye y decir, mira, yo soy gay. Y entonces descubriste una realidad personal y la pudiste compartir sabiendo que capaz eso va a generar incomodidades, opiniones o celebraciones, lo que sea. Entonces tiene que haber ese equilibrio, ¿no? O sea, eso es lo ideal. Pero no es que no puede, pero es ideal
tener esos momentos donde uno realmente se puede separar. En la soledad yo creo que hay oportunidad para el crecimiento, para el autoconocimiento, para la autonomía. No significa que uno va a estar solo y entonces ya no te importa nadie, no te importa la sociedad. No. Al revés, yo creo que ese trabajo, cuando está bien hecho, va a fortalecer las relaciones que uno tiene por fuera, y a veces también eso define cuáles son los vínculos que sobreviven. Sí, estaba a punto de decirte eso, como que tener la capacidad de estar solo, por ejemplo, en un deporte, en el endurance, en la larga distancia, en una bicicleta, corriendo, nadando, yo creo que te genera más bien, que te puede generar más bien fortalezas dentro de la comunidad. O dentro de cómo vincularte en una comunidad que, por ejemplo, en este caso, tenga que ver con el deporte que estás haciendo, porque son otros corredores o otros triatletas, entonces ahí tienes también como puntos en común con esas personas, Sí. y probablemente tengas valores en común, y lo que tú capaz empiezas a descubrir en la acción de estar solo en la larga distancia, probablemente fortalezca Sí. tu capacidad de vincularte. Y O además, puedes hasta valorar de una manera diferente ese momento del vínculo o ese momento de la comunidad. y sabes que puede ser muy satisfactorio cuando tú tienes esos momentos como de exploración personal, íntima, de tus propios pensamientos o tus procesos internos, y luego lo compartes y te das cuenta que otras personas piensan cosas similares, lo manejan de maneras similares, les pasan cosas, y tú dices, o sea, ir adentro y descubrir que eso también se comparte es Sí. muy satisfactorio también. Tú sabes que leía el otro día sobre esto que estás diciendo, que conecté con esa idea del temas comunes, que muchas veces pensamos como que lo que yo estoy descubriendo de mí es solo de mí. Ujú. Como este momento de que Eso es parte de lo que asusta. yo soy un ser único y lo que estoy pensando es solo mío y más nadie capaz piensa en esto y tal. Sí. Pero luego cuando O yo tengo los peores pensamientos. Exacto, Y pero luego cuando compartes lo que está sucediendo o compartes un problema o compartes algo, te das cuenta que tenemos mucho más en común de lo que en realidad pensamos que tenemos. Sí. Es decir, tenemos en realidad pensamientos que se parecen, o problemas que se parecen, Sí. o cosas que se parecen. A mí me pasa mucho porque, bueno, yo hago ese coaching también, no voy a decir que es life coaching, porque es mentira, o sea, es coaching deportivo, pero hay compartimos mucha Sí. conversación. Y cuando las personas comparten conmigo esa conversación, yo me doy cuenta que en realidad, a lo largo de los años, me he dado cuenta que simplemente hay mucho tema común. Mm. O sea, a las personas, a los atletas de endurance que trabajan conmigo, les pasan generalmente las mismas cosas. Sí. Desde el punto de vista operativo, obvio, pero también desde el punto de vista introspectivo. Te van pasando como las mismas cosas. Entonces, esa experiencia compartida, yo creo que es valioso porque, o sea, creo que a veces pensar en demasiado esa individualización de que, o sea, soy yo solo y lo que soy este tema como que soy un ser único y especial, que también es cierto. Pero eso es distinto. Es verdad, Sí. pero en realidad yo creo que comunidad, o sea, lo que está en común y lo que tenemos en común unos con otros es mucho realmente. Sí. Porque compartimos existencia. Y como Sí. compartimos existencia, tenemos mucho tema en común. Y si tú estás además en un grupo de corredores y de triatletas y de deporte, que es lo que me pasa a mí, o sea, yo estoy involucrado en la larga distancia, que es un deporte bastante solitario, pero en realidad soy parte de una comunidad que está involucrada probablemente en lo mismo. Sí. Y que compartimos cosas en común y que a veces hay momentos de soledad y a veces hay momentos de compartir. Sí. Y ese Bueno, equilibrio es lo que capaz yo siento que me ha enriquecido como persona a lo largo de los años. Es decir, yo no me considero a mí un lobo solitario. O sea, como que yo quiero estar solo y ya. Y quiero correr solo y quiero rodar solo y quiero nada solo y que nadie me joda. Yo no me considero así. Yo me considero lo contrario. Yo sí soy un poquito lobo solitario. Pero yo me considero lo contrario. Yo Bueno, soy también hay personas más people person, introvertidas y tú lo más sabes. extrovertidas. O sea, a mí me gusta conversar, estar con Yo la después de este comunidad. podcast me quedo agotada como si yo hubiese corrido un maratón. Porque estás conversando conmigo. Bueno, por el hecho de que es una cuestión pública y yo Sí. siento que le estoy metiendo como mucha energía. Yo soy mucho más introvertida, pues. Pero te iba a decir, o sea, por eso se han hecho tan famosos los memes estos de los pensamientos intrusivos, que están, no sé si lo has visto. No por lo he todos visto, lados, cuéntame. en Instagram y tal, o sea, de todo el mundo haciendo chistes sobre los pensamientos intrusivos, porque la gente ha descubierto que es que todo el mundo tiene pensamientos intrusivos. Correcto. Lo que pasa es que las personas obsesivas, los pensamientos intrusivos suelen ser como pegajosos, ¿no? Como que se quedan, te los crees, te preocupan mucho, hay como una angustia, un nivel de angustia distinto, pero esos pensamientos de que si estás en un balcón y piensas, ¿qué pasaría si me lanzo? ¿Qué pasaría si me caigo?
que son pensamientos que dan mucho susto. Le ocurren a todo el mundo. Entonces, una manera como de conectar también es eso, en compartir esas experiencias de... O sea, digamos que la soledad es además, porque te iba a decir, la individuación no es lo mismo que yo soy un ser único de luz especial, no repetible en este mundo. No somos tan especiales, la verdad es que somos bastante parecidos los unos a otros. Bastante, sí, yo también creo. Compartimos mucho más de lo que no compartimos, me cosa parece buena, a mí. me parece que es una Pero la cosa individuación no es eso, o sea, la individuación es poder hacer un desarrollo separado de nuestra propia mente. Somos una persona separada de los demás, sí, claro, pero que vivimos en conjunto y en dependencia y en interrelación con los demás. Y el trabajo de individuación es necesario, o sea, eso es necesario. Entonces, digamos que la soledad es una condición necesaria, importante para el crecimiento personal, para la autonomía, pero no es la única cosa, ¿no? O sea, claro, es solo una condición. Todo esto demás que tiene que ver con las interacciones y los vínculos y el aprendizaje. Sí, es que para mí, o sea, capaz la soledad es necesaria, importante y te genera un proceso introspectivo, pero en mi opinión, la comunidad te motoriza de una manera distinta. Sí. O sea, o te impulsa, ese otro que tienes al lado te impulsa, yo creo que de una manera positiva. Ojo, también hay gente que hace entrenamientos largos y van acompañados y hablan todo el camino. O no hablan, sí, se claro, acompañan. Sí. Se acompañan. Seguro hay gente que está escuchando esto que van juntos y se acompañan y conversan. A ver, no estamos haciendo un debate sobre cómo uno debe hacer un entrenamiento. No, Cero, para nada. cero. Es una reflexión sobre qué pasa con estos deportes que uno pasa mucho tiempo como en la mente de uno. Pero a veces tener a una persona que corre al lado tuyo y uno no está hablando porque uno está cansado y uno está enfocado en el ritmo, en la respiración, lo que sea, también es un equilibrio sabroso, ¿verdad? Como que sí, vas acompañado, estamos compartiendo una experiencia, pero cada quien está en su cabeza pensando sus cosas. Luego capaz hay cosas que se comparten. Digo, cada quien haga en lo que se siente cómodo, pero... me pareció que esto es una buena imagen, el tema de lo que pasa cuando entrenamos estos deportes que son solitarios, que son oportunidades para eso, para poder reflexionar, para poder pensarnos a nosotros mismos, para poder conocer cosas y darnos cuenta que no es tan terrible estar solos de momentos y capaz la soledad activa es una manera fácil como para entrar en ese ejercicio de, bueno, ¿qué significa? Correcto, sí. Conocerme a mí mismo, conocer mi mente, conocer mis pensamientos, estar conmigo solo, en silencio, sin el podcast, sin la música. Capaz eso es una cosa que uno puede probar, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago una carrera corta sin música? Y ver cómo me siento, ¿no? ¿Qué significa estar con mi mente? Que eso es un debate, ¿corro con música o corro sin música? Bueno, alguien me lo preguntó. No hay respuesta correcta, No hay respuesta o sea, es una experiencia, ¿no? Yo escuchaba a alguien que decía, mira, si lo que disfrutas es correr con música, corre con música. Se supone que tiene que ser divertido. O sea, claro. que... Pero es lo que te digo, yo corro con música y hay veces que me doy cuenta que no estoy escuchando la música. Sí, porque como estoy pensando, no sé cuáles fueron las últimas 2 canciones que escuché. O sea, termina siendo como un sonido de fondo. Hago las 2 cosas, corro con música y corro sin música. Por eso yo... Como quiera, como me guste, como... O sea, yo pongo tú sabes, pues yo pongo el random de mi teléfono y suena lo que sea. Yo no necesito que sea música de fiesta para correr. Hay un chiste por ahí que alguien estaba en la montaña conmigo y yo puse un random y sonó que sí, Let It Go de Frozen. ¿Sabes? Claro, porque en el teléfono tenemos cosas de los niños. Porque hay cosas de los chavos y sonó Libre Soy. O sea, pero es que a mí me puede estar sonando Metallica y luego suena Enya. Literalmente me han pasado esas cosas. Bueno, a mí también me pasa. Y me da pero igual. El punto con la música, que yo creo que es un acompañante. Es un acompañante. Pero yo creo que a veces los corredores, sobre todo, como que se martirizan. A mí me pasó mucho al principio. Cuando yo empecé a correr, como que no puedes correr con solo, música, sí. porque entonces no conectas tu cuerpo. Era como más pura la experiencia. Y no te concentras, bueno, los puristas, ¿no? Y no te concentras en el pace y la cosa. Y entonces yo me martiricé con eso y corría sin música y punto. Pero en realidad yo disfruto mucho la música. A pesar de que tengo cero habilidad para la música. Disfruto mucho la música. Entonces yo descubrí que, no vale, hay momentos que yo quiero correr con música y eso va a afectar cero mi entrenamiento. Te lo prometo. Lo afecta cero de que si que suene una canción más rápida y corro más rápido. No me pasa eso. Mira, es disfrutable y si te aturde, porque a mí a veces me pasa que de repente estoy como aturdida porque estoy muy cansada y entonces la música la puedes apagar y puedes estar en silencio un rato. Claro. Ya. A mí me ha pasado que voy corriendo con el audífono puesto y me lo quito. Lo quito y termino de correrse la música y no pasa nada. Pasa si estás muy cansado que a veces como que te aturdes porque el cuerpo tiene esa particularidad. Sí. Pero bueno, con eso nos vamos.
Con eso nos vamos. Con eso nos vamos. La soledad no es tan mala. La soledad puede ser una experiencia positivo. Sí, y creo que una oportunidad de crecimiento. creo que nos involucramos en los deportes Puede ser disfrutable. de endurance por dos cosas, en mi opinión. Porque queremos, podemos y debemos hacer cosas difíciles y nos atraen, que no tiene que ser deporte. A veces es una cosa académica, a veces una cosa artística, y los deportes son uno más. Podemos hacer cosas difíciles y debemos y queremos hacerlas y nos atraen como parte de nuestra evolución como personas. Y los deportes de endurance particularmente nos llevan hacia estar solos. Pero yo creo que hay otras cosas también, como el arte y tal, que si tú estás tocando un instrumento, probablemente estás conectado con una experiencia, claro, y estás en solitario, ¿no? Escribir. Pero la comunidad es un motor que también es necesario, Sí. que no es que te vas a aislar solo, ¿sabes?, en el Tíbet, sino que, ¿sabes?, esa comunidad. Es una forma de, también, o sea, es una forma de vincular, porque muchas de esas cosas que tú mencionas son, incluso aunque tú estés escribiendo, uno siempre está produciendo para alguien, o sea, así sea un imaginario de alguien que uno fantasea que te está escuchando, que te está comprendiendo en tu mente, aunque nunca lo vayas a mostrar. Como nosotros que estamos haciendo este podcast, que gente lo va a escuchar. Igual corriendo, o sea, igual, aunque tú estás corriendo para ti, pero también estás corriendo para algo, para alguien, o sea, a nivel como simbólico, porque siempre tenemos esa dimensión como vincular, o sea, eso es real de nuestra condición humana. Sí. Entonces, nada, me pareció interesante esta conversación. Qué bueno. Miren, recuerden que pueden comentar en el y también podcast. Conectar con nosotros. Conectar con nosotros. Con el negro. Conmigo, sobre todo. Yo no soy co-host de este podcast. A mí me a veces. Ella es co-host a veces, cuando la convenzo. Pero eso es como en el multideporte, que hay muchos que que voy a empezar, que voy a correr 5K y terminan haciendo maratones, natación, triatletas y tal. Y ya, yo los voy convenciendo poco a poco. Ahí en el Black Squad hay varios que no, jamás haría. Y de repente, se compran una bicicleta. No, solo para el rodillo. A ti es una que montaña y no me interesa más nada que la montaña y yo no quiero correr en asfalto porque no me gusta, lo odio. Y ahora, ¿sabes? La cara quiere ser triatleta. Por ahí hay varios. Pero bueno, así como yo convenzo a la gente hacia el multideporte, que hay unos que me entero que dicen que mejor no entrenan con el Black Squad porque van a terminar siendo triatletas. Como si yo obligara a la gente. Capaz ahí está un deseo escondido. Capaz quieres ser triatleta y no lo sabes porque todavía. enunciarlo de esa manera capaz significa, tienes un deseo secreto de ser triatleta. Ser triatleta. Yo les puedo decir que es una buena experiencia. Pero no se resistan, háganlo. No, exactamente. El punto es que pueden comentar y conectar conmigo a través de este podcast. Y lo que yo siempre digo, si esto lo escucha una persona y se beneficia de una persona de lo que estamos hablando, bueno, maravilloso. Si se benefician 100, mejor todavía. Y si se benefician 1000, pues mejor aún. ¿Ok? Entonces, nada, espero que lo disfruten, que seamos un acompañante para ustedes en la cola del carro o en el tapón, corriendo, probando bicicleta, en la montaña, en donde sea. Pasando su mascota. Pasando su mascota. Cuando y yo si escucho quieren comentar, pues háganlo para que sepan que leemos los comentarios que ponen en el podcast. ¿Tienes algo más que decir? No, espero que hayan disfrutado. Y los problemas tecnológicos, eso pasa. Relájense. Esto es como... en este momento no sabemos si se grabó el video. Sabemos que se grabó el audio. Sí. Vamos a descubrir en unos segundos si se grabó el video. Que además se puede grabar el audio y se puede dañar. Pero no importa. El punto qué es miedo que... tengo, qué miedo tengo. Pero a mí me gusta. Nos haremos poco a poco cada vez más expertos. Pero a mí me gusta porque eso es parte de pero la vez pasada funcionó perfecto. Yo no entiendo qué pasó esta vez. Esto es parte de la riqueza de este formato. Que puede ser como, ¿sabes? Que pueden pasar cosas. Ojalá. Y lo puedes decir abiertamente. Ojalá esté el video ahí, por favor. No es el formato como de la televisión en vivo, que no puede haber errores, no te puedes equivocar, sino aquí pueden pasar miles de cosas. Más relajado. Bueno, ya nos dirán. Más relajado y un poquito más ya nos dirán, miren, demasiado relajo. Entonces, no, vale, ajustaremos. Váyalo pues.